Me llamo Sargento Elena García, del Ejército de Tierra Español, con base en la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión en Almería. No se suponía que debía estar en la ciudad esa mañana. Mi unidad acababa de rotar tras un despliegue de 9 meses en el Líbano y por fin estaba de permiso, quedándome con mi hermana en Madrid. Todavía me estaba adaptando al silencio. El supermercado tenía demasiadas opciones de desayuno. La forma en que la gente caminaba despacio sin escanear las azoteas ni los balcones me resultaba ajena. Apenas había tocado mi café con leche cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. En mi línea de trabajo no contestas a números desconocidos. Suelen ser comerciales o malas noticias. Pero algo en mis entrañas, ese instinto agudo y frío que me había mantenido viva en zona de operaciones, me dijo que contestara. Sargento García, dijo la voz. Era profesional pero tensa. Soy la doctora Marta Rodríguez del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Le llamo por su hijo Adrián. El mundo se detuvo. El zumbido del frigorífico, el tráfico de la Castellana fuera, el sonido de mi propia respiración. Todo paró. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Mi voz estaba tranquila. Siempre estás tranquila cuando te golpea la adrenalina. A Adrián le han diagnosticado leucemia linfoblástica aguda, dijo. Está en estado crítico. La quimioterapia no está funcionando tan rápido como esperábamos. Nos estamos preparando para un trasplante de médula ósea de emergencia. Y usted figura como posible donante. No hablé. No podía. No había visto a Adrián en casi 4 años. No desde la batalla por la custodia. No desde que el juez falló a favor de su padre. No desde que me dijeron que estaba demasiado rota para ser madre. Pero nada de eso importaba ahora. Yo era soldado. Y más que eso, era su madre. Estaré allí en 90 minutos, dije. Me puse el uniforme. Se sentía extraño llevarlo durante el permiso, pero necesitaba la armadura. Necesitaba las botas bien atadas y la bandera rojigualda en mi hombro para recordarme que podía manejar situaciones imposibles. Cogí las llaves y salí a la carretera. El viaje hacia el centro de Madrid se hizo eterno. La sierra de Guadarrama se alzaba a lo lejos, indiferente y fría. Mi mente seguía dando vueltas a los peores escenarios. ¿Y si no era compatible? ¿Y si llegaba demasiado tarde? Adrián tenía 9 años ahora. Recordaba cómo solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía 4. Cómo le encantaban los cohetes y siempre decía que quería ser astronauta. Recordaba el olor de su pelo después del baño, a champú de fresa e inocencia. Recordaba cómo se le iluminaba la cara cada vez que llegaba a casa con el uniforme. Esa es mi mamá, decía con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. Y ahora se estaba muriendo, solo en una cama de hospital, y yo era la única que podría salvarlo. Mis manos agarraron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Recé en silencio. Ya no estaba segura de a quién rezaba. Había visto demasiada guerra para creer en un plan benevolente. Pero recé de todos modos. Solo déjame llegar a él. Solo déjame ser suficiente. Entré en el aparcamiento del hospital justo después de las 10. El aire era frío y seco, picando en mis pulmones. Crucé esas puertas automáticas con el corazón latiendo como solía hacerlo antes de una incursión. Esto no era un campo de batalla, pero se sentía igual de peligroso. No había visto a mi exmarido, Tomás, en 4 años. Tomás estaba de pie cerca del mostrador de recepción hablando con una enfermera. Parecía más viejo. Su pelo clareaba, su traje caro parecía arrugado y su cara estaba gris por el agotamiento. Cuando se giró y me vio, se congeló. Su boca se abrió ligeramente como si no pudiera creer que yo fuera real. No me inmuté. Caminé directa hacia él. «¿Sargento García?», preguntó la enfermera, rompiendo la tensión. Asentí. «Soy yo. Por aquí, por favor. La doctora Rodríguez la está esperando». Tomás no dijo una palabra mientras pasaba junto a él, pero sentí sus ojos. Ya no estaban enfadados. Estaban aterrorizados. Terminamos en el mismo ascensor.
El silencio entre nosotros era lo suficientemente afilado como para cortar la piel. No pensé que vendrías, dijo finalmente. Su voz era baja, temblorosa. Miré al frente a las puertas de acero. Me llamaron por mi hijo, Tomás. Por supuesto que vine. Han pasado 4 años, Elena. No luchaste contra la última orden judicial. Me giré hacia él lentamente. Luché cada día. Tú simplemente tenías mejores abogados. Le dijiste al tribunal que yo era inestable. Les dijiste que era peligrosa. Él apartó la mirada. Hice lo que pensé que era mejor para Adrián. Y mira dónde estamos, dije fríamente. Las puertas del ascensor se abrieron. Caminamos por el pasillo hasta una sala de consulta privada. Dentro, la doctora Rodríguez comenzó a explicar la situación. La leucemia de Adrián había mutado. Era agresiva. Un trasplante era su única oportunidad. Analizamos a su padre la semana pasada, dijo la doctora Rodríguez, mirando a Tomás. No era compatible. Usted es la siguiente mejor esperanza. Me subí la manga de la guerrera antes de que ella terminara la frase. Hágalo, dije. La prueba duró 20 minutos. Extracción de sangre, frotis bucal, cuestionario. Me senté en la sala de espera después. Tomás se sentó a 3 sillas de distancia, mirando al suelo. Parecía pequeño. La arrogancia que le había definido durante nuestro divorcio, la presumida certeza de que él era el mejor padre porque tenía un trabajo de oficina y un plan de pensiones, había desaparecido. Quería odiarlo. Quería gritarle por mantenerme alejada durante 4 años, por bloquear mi número, por devolver mis cartas sin abrir. Pero no podía. No mientras Adrián luchaba por su vida al final del pasillo. Pasaron 2 horas, luego 3. Empecé a caminar de un lado a otro. 4 años en la infantería te enseñan paciencia, pero esto era diferente. Esta era mi sangre. Este era mi niño. Finalmente la puerta se abrió. No era solo la doctora Rodríguez. Era un equipo, un hematólogo y un administrador del hospital. Parecían sombríos. Sargento García, dijo la doctora Rodríguez. Por favor, siéntese. Me quedé de pie. Solo dígamelo. ¿Soy compatible? La doctora Rodríguez miró el expediente en sus manos. Parecía incómoda. Miró a Tomás, luego volvió a mirarme a mí. No, dijo, usted no es compatible. El aire abandonó la habitación. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero las bloqueé. Vale. Vale. Entonces, ¿qué es lo siguiente? El registro de donantes. ¿Cuánto tiempo es la lista de espera? La doctora Rodríguez no respondió inmediatamente. Tomó aire. Sargento García, la razón por la que no es compatible es complicada. Abrió el expediente y puso un papel sobre la mesa. Era un análisis de ADN. Ejecutamos los marcadores de compatibilidad 3 veces porque pensamos que había un error, dijo suavemente. Pero los resultados son concluyentes. Usted no está biológicamente emparentada con Adrián. La miré fijamente. Las palabras eran español, pero no tenían sentido. ¿Qué? Susurré. Yo le di a luz. Tengo la cicatriz de la cesárea. Le di el pecho. Lo sabemos, dijo la doctora Rodríguez, pero biológicamente él no es su hijo. Miré a Tomás. Esperaba que estuviera en shock. Esperaba que estuviera gritando, exigiendo respuestas. Pero Tomás no estaba gritando. Estaba mirándose las manos. Estaba apretando los ojos con fuerza. Y de repente la habitación se quedó helada. La doctora Rodríguez se giró hacia Tomás. Su voz perdió su suavidad. Se volvió dura, acusadora. Señor Moreno, dijo, discutimos esto con respecto a sus resultados el martes pasado. Le dije que usted no era el padre biológico. Le dije que los marcadores genéticos sugerían un posible intercambio al nacer. Le dije que necesitábamos alertar a la sargento García inmediatamente. Me congelé. Me giré para mirar a mi exmarido. ¿El martes pasado?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. ¿Lo sabías?
Tomás no levantó la vista. ¿Lo sabías hace una semana? Me acerqué más. Sabías que ninguno de nosotros éramos sus padres y no me llamaste. Tomás levantó la vista. Entonces había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas egoístas. No pude, se atragantó. Elena, si admitía que no era mío, si admitía que hubo una confusión, pensé que lo perdería. Pensé que el tribunal se lo llevaría. Soy el único padre que conoce. Se está muriendo. Grité. Fue la primera vez que levanté la voz. Se está muriendo. Y tú te guardaste esta información durante una semana. Podríamos haber estado buscando a sus padres biológicos. Podríamos haber estado encontrando un donante. No quería perderlo ante ti, gritó Tomás. Sabía que si la verdad salía a la luz, si resultaba que no era mío, volverías. ¿Te lo llevarías tú o se lo llevaría el Estado? Estaba tratando de proteger a mi familia. Le miré fijamente. Vi al hombre que había destruido mi reputación en el tribunal. El hombre que me llamó mercancía dañada porque tenía pesadillas sobre el combate. Y me di cuenta de que él era la persona más peligrosa que había conocido jamás. No lo estabas protegiendo a él, dije, con la voz temblando de rabia. Estabas protegiendo tu posesión sobre él. Preferirías dejarlo morir antes que arriesgarte a perder la custodia. Me giré hacia la doctora. Encuéntrelos. Ordené, encuentre a sus padres reales ahora. La Guardia Civil se involucró en menos de una hora. Cuando el ejército se entera de que un hospital militar donde Adrián nació originalmente pudo haber cambiado bebés, no se mueven despacio. Se mueven como un desprendimiento de tierra. No era un caso frío de hace 5 años. Era una auditoría interna reciente que había marcado anomalías en los registros del Hospital Militar Gómez Ulla, pero nadie había conectado los puntos hasta ahora, hasta Adrián. Accedieron a los registros de nacimiento de hace 9 años. Cruzaron bases de datos de ADN. Tardaron 6 horas. Su madre biológica era Julia Ruiz. Vivía en Zaragoza. Tenía un hijo llamado Javier, nacido el mismo día que Adrián. Miré la foto que me entregó el investigador. Javier tenía mis ojos. Tenía mi barbilla. Se parecía exactamente a mi padre. Miré la foto del niño que se suponía que era mío. El niño que yo debería haber criado. El niño al que debería haber enseñado a atarse los zapatos, pero no podía pensar en él. Todavía no. Pongan a Julia Ruiz al teléfono. Le dije al investigador. Díganle que su hijo se está muriendo en Madrid y que ella es la única que puede salvarlo. Julia llegó 12 horas más tarde en el AVE. Era pequeña, estaba aterrorizada y agarraba un bolso como si fuera un escudo. Entró en la sala de espera, mirando alrededor salvajemente. Cuando me vio en mi uniforme, caminando de un lado a otro, se detuvo. «¿Sargento García?», preguntó. «Elena», dije. Miró a Tomás, luego volvió a mirarme a mí. Dijeron que hubo un error hace 9 años. Sí, dije. ¿Y mi niño, el niño que crié, Javier? No pudo terminar la frase. Estaba aterrorizada de que yo fuera a quitárselo. Javier está a salvo, dije rápidamente. Está a salvo en Zaragoza. No estamos aquí por eso ahora mismo. Julia, Adrián, el niño que yo crié. Tiene leucemia. Necesita médula ósea. Y si tú eres su madre biológica, eres su única oportunidad. Parpadeó con lágrimas corriendo por su cara. ¿Y si la doy, vivirá? Eso esperamos. No dudó. No preguntó sobre la custodia. No preguntó sobre abogados. Llévame con él, dijo. Durante los siguientes 3 días, el hospital fue un borrón de actividad. Julia era compatible. Por supuesto que lo era. Era su madre. La vi entrar en cirugía para donar médula a un niño que nunca había conocido. La vi actuar con una valentía que Tomás ni siquiera podía comprender. Mientras ella se recuperaba, me senté con Adrián. Estaba en coma inducido para ayudar a su cuerpo a aceptar el trasplante. Se veía tan pequeño en la cama, pálido, frágil. Le sostuve la mano. Se sentía diferente ahora que lo sabía.
Pero también igual. Estoy aquí, cariño, susurré. Mamá está aquí. Tomás intentó entrar. Me paré en la puerta y le bloqueé el paso. Tuviste tu oportunidad, le dije. Te jugaste su vida. No tienes derecho a sostener su mano ahora. No luchó contra mí. Se fue al pasillo y lloró. No sentí lástima. El trasplante fue un éxito. Médicamente hablando, la médula prendió. El recuento de glóbulos blancos comenzó a subir. Pero llegamos demasiado tarde. Porque Tomás había esperado una semana, porque había retrasado la búsqueda del donante. El cuerpo de Adrián había sido devastado por una infección. Su sistema inmunológico no pudo luchar. La sepsis se había instalado antes incluso de que Julia llegara. 2 días después del trasplante sus órganos comenzaron a fallar. Me quedé junto a la cama mientras los monitores se ralentizaban. Bip. 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 Julia estaba al otro lado. Estaba llorando por el hijo que nunca llegó a conocer. Me incliné. Besé su frente. Estaba ardiendo. Eres un soldado, le susurré. Has luchado muy duro. Puedes descansar ahora. Mamá te tiene. Miré a Julia. Le gustaban los astronautas, le dije con la voz quebrada. Y odiaba los guisantes. Y tenía una risa que sonaba como hipo. Julia asintió, sollozando. A Javier. A Javier le encantan los dinosaurios, y tiene miedo a la oscuridad. Compartimos el dolor. 2 madres robadas por un error, unidas por la muerte. Tomás estaba en el rincón. No se atrevió a acercarse. Sabía, como todos sabíamos, que su silencio había comprado este desenlace. El monitor se quedó en una línea plana. Adrián se había ido. El funeral fue con honores militares completos, no porque Adrián sirviera, sino porque yo lo hacía, y el capellán se aseguró de que mi hijo fuera tratado con el respeto que su padre le negó. Tomás estaba allí. Se mantuvo apartado de todos. Parecía un hombre cuya alma había sido vaciada. Lo había perdido todo. Perdió a Adrián. Perdió su secreto. Y perdió cualquier pretensión de ser un hombre decente. Después del servicio, encontré a Julia. Sostenía una foto de Javier. Me miró con miedo en los ojos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Vas a venir a por él? ¿A por Javier? Miré la foto. Mi hijo biológico estaba vivo. Estaba sano. Tenía 9 años. Legalmente podría destruir su mundo. Podría probar el intercambio. Podría demandar la custodia. Podría arrastrar a ese niño lejos de la única madre que había conocido y traerlo a vivir con una extraña que cargaba con los fantasmas de la guerra y un hijo muerto. Podría reclamar lo que era mío. Miré a Tomás caminando solo hacia su coche. Había intentado reclamar lo que era suyo sin importar el coste y terminó en un pequeño ataúd blanco. Volví a mirar a Julia. ¿Parece feliz?, pregunté. Lo es, dijo ella. Es el niño más feliz que conozco. ¿Se siente seguro? Sí. ¿Sabe que es amado? Más que nada, dijo Julia. Respiré hondo. El aire en Madrid estaba cargado. Pero por primera vez en años me sentí despejada. Perdí a mi hijo porque un hombre puso la posesión por encima del amor. Dije, no le haré eso a Javier. Toqué la foto del niño con mis ojos. Vete a casa, Julia, dije. Vete a casa con tu hijo. Ámalo por las 2. ¿No quieres conocerlo?, preguntó atónita. Quiero, dije con la voz temblando más de lo que quería respirar. Pero él no necesita una madre ahora mismo. Tiene una. Necesita una infancia. Si entro en su vida ahora con todo este dolor, lo romperé. Di un paso atrás. Quizás algún día cuando sea mayor, puedas hablarle de mí, pero hoy no. Julia me abrazó. Fue un abrazo desesperado, aplastante. Gracias, sollozó. Gracias. Un año después me senté en mi coche aparcada al otro lado de la calle frente a un campo de fútbol en Zaragoza. Era sábado.
El sol brillaba fuerte. Vi al número 12 acercarse al punto de penalti. Era alto para su edad. Se ajustó las espinilleras 2 veces, un tic nervioso que yo solía tener. Javier. Corrió hacia el balón y chutó con fuerza hacia la escuadra izquierda. Corrió con el pelo rebotando, una sonrisa dividiendo su cara. Vi a Julia en las gradas, animando, saltando arriba y abajo. Lo vi celebrar con sus compañeros. Miró hacia las gradas, saludando a su mamá. Se veía tan entero, tan intacto. El dolor en mi pecho era terrible. Era un peso físico. Saber que podía salir ahí y reclamarlo, pero sabiendo que nunca lo haría. Había aprendido de la manera difícil que ser madre no se trata de propiedad. No se trata de biología. Se trata de sacrificio. Tomás había guardado un secreto para salvarse a sí mismo. Yo estaba guardando un secreto para salvar a mi hijo. Arranqué el motor. Eché un último vistazo a Javier, seguro y feliz bajo la luz del sol. Mete un golazo, chaval, susurré. Puse el coche en marcha y me alejé. Conduje de vuelta hacia la autopista, hacia la base, hacia el único hogar que me quedaba. Había luchado una guerra por mi país. Había luchado una guerra por Adrián. Y ahora estaba luchando la guerra más difícil de todas, la guerra de dejar ir. Y por primera vez supe que la estaba ganando.